Muy buenos días, desde que amanece, desde que nos sale el sol, hasta el oscurecer de la noche, que sea grandemente bendecida por nuestro Dios. Amigos, he querido traerle a ustedes el día de hoy a este pastor cristiano evangélico. Él es un pastor que sabe bastante de política, sabe bastante de la verdad de lo que está pasando. Él es de los que predica y aplica. Un pastor íntegro, el pastor Omar Sáiz, del ministerio Como las Águilas. He querido traerles porque cuando él hace una enseñanza, la hace basada en la palabra. Él no te va a despertar con frases humanas, con movimientos humanos. Él se basa principalmente en lo que nos dice la palabra. Por eso, en esta mañana, y ahora aquí en Colombia, en Cali, es de mañana, quiero mostrarles este video que él hizo el día de ayer. Y lo vamos a utilizar en colaboración de él para que mucha gente vea lo que está pasando realmente con los bancos. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que quiere esta gente que está allá arriba, queriéndonos dominar a través de sus políticas oscuras? Él te va a explicar para dónde vamos con la quiebra de los bancos y cuál es el objetivo principal, que es acabar con el dinero físico e implantar una moneda digital mundial para el dominio de la humanidad, para que se cumpla la profecía, que nadie podrá comprar ni vender si no tiene el sello de la bestia. Vamos a escucharlos. Que Dios me les bendiga y los dejo en una buena compañía y en un mensaje sano. Muy estimados amigos y hermanos, la cordial bienvenida y bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes, acomodamos nuestra cámara para esta transmisión de esta noche. Este servicio de esta noche tiene una temática muy interesante. El título es: no solo colapsarán a los Estados Unidos, sino que también habrán ataques y habrá un caos que tiene que ver con los bancos y lo que está pasando desde lo que ya el Señor nos había anunciado desde hace un par de años con la economía mundial. Pero parece que el centro de todo esto tiene que ver con los Estados Unidos y lo que está pasando en la crisis bancaria, que ya la primera que se hizo notar fue en el 2008, más esta que ya el Señor nos venía hablando de ella. Vamos a dar comienzo en esta noche a esta transmisión y esperamos que ustedes disfruten también esta palabra que tiene mucho de actualidad. Bendición para todos. Padre, te damos gracias en esta noche de viernes, cuando siempre tratamos por lo general los temas de escatología bíblica y los eventos del porvenir. Te pedimos sabiduría, Espíritu Santo de Dios, y que nos guíes en cada palabra para que esto sea de provecho para tu pueblo y no haya temor en nosotros, sino una confianza plena en lo que tú haces para defender a tu viña, a tu pueblo. Te damos gloria, precioso Abba Padre, en el nombre de Jesús, de Yeshua, nuestro poderoso Mesías Salvador. Amén y amén. Bueno, muy bien. Para algunos de ustedes un poco más nuevos y a otros también que llevan más años con nosotros, nuestros hermanos de la Resistencia que se integraron en el comienzo ya en este mes de marzo del año 2020 y los cuales han visto el avance de todos los eventos proféticos que el Señor nos ha permitido mostrar y enseñar. Hay el cumplimiento o estamos ante el cumplimiento profético de lo que ya se nos había dicho, la crisis económica, de la cual ya se ha hablado mucho, pero también se han dicho muchas mentiras y hay demasiado engaño. Las noticias de esta semana, no podemos dejar de hablar de ellas. Los tres bancos tal vez muy conocidos y algunos de ellos con casi 40 años de antigüedad, y aparentemente sale el presidente de los Estados Unidos y otras personas y entidades a decir: vamos a ocuparnos de esta crisis,
no va a ser para ustedes algo grave. Para las personas, supuestamente el ciudadano común, el ciudadano de a pie, hay una advertencia de que no les va a pasar nada, de que esto es algo que no es sino sencillamente un evento, pero que se va a solucionar. No es así. Hay un impulso que es precisamente parte de la codicia corporativa, que es parte de los acuerdos que hay entre esta élite mundial que adora secretamente a Lucifer, y es que es una realidad. Están preparando el terreno para la ubicación, más bien la colocación oficial de esta moneda, que no solamente es el CBDC, moneda digital en cada país, sino una unificación de la crisis económica para justificar la aparición y la obligatoriedad del uso del sistema digital económico. Es decir, se acaba definitivamente el dinero físico, el cash money, para instaurar a través de la crisis económica y de estos bancos que son forzados literalmente a caer en esto, mientras se derrumban bancos intermediarios, bancos pequeños, y otras personas a nivel mundial con compañías y socios se ven llevados a la quiebra. Ellos van a ser de todas maneras, todas estas personas en la clase media van a ser llevados o a la ruina o al desespero, de todas maneras al sometimiento al nuevo sistema económico mundial, del cual nos habla la escritura en el libro de Apocalipsis, en otros libros proféticos, Daniel, Ezequiel. Vamos a estar estudiando ese tema en esta noche. Sean todos bienvenidos. Quiero hablarles de algo. En este momento la intención que hay, después de que estos bancos y otros van a continuar en esta cadena siendo afectados, venía diciendo en esta introducción que ya habían dicho incluso en la época de Obama, se había hablado de que habían unas leyes o supuestamente se firmaron algunas, llamémoslo así, leyes de importancia en los Estados Unidos para defender a la gente necesitada y para evitar supuestamente que al pueblo lo esquilmaran o le quitaran el poder adquisitivo o lo llevaran a la ruina. Pero la verdad es que las leyes que establecieron en esa época y que en el gobierno anterior del presidente Donald Trump se trató de evitar este control, pero se ha usado de una manera negativa y se ha tratado de advertir a la gente que al contrario, el gobierno anterior era malo y que ahora el gobierno de ahora es el bueno, cuando definitivamente detrás de todo lo que hay es un engaño para que la gente crea en las soluciones económicas de los gobiernos, incluido primero el del que estamos tratando hoy, que es el gobierno de los Estados Unidos y la caída y el colapso del dólar. Siguen ellos intentando detener el daño, imprimiendo más billetes, y lo que ellos saben y la gente ya incluso normal entiende es que entre más impresión de dinero, entre más billetes estén en circulación, pues menos vale el dinero de la población. Es decir, como decía alguien en un canal que con mucha seriedad lo exponía, entre más dinero esté circulando, le están robando a las personas, porque si le sacan el doble, o mejor dicho, entre más dinero estén en circulación emitiendo los países, hacen que la población pierda el poder adquisitivo que tiene su dinero. O sea, ahora vale mucho menos el dinero que está circulando no solo en el dólar en los Estados Unidos, sino a nivel mundial y otras economías que son de por sí afectadas de manera como un dominó que se está cayendo. Quiero que vayamos al libro de Ezequiel en el capítulo 7. Antes de leer la palabra del Señor, quiero advertirles a mis amados hermanos que el Señor nos había hablado de esto y que estas cosas van a suceder, pero quiero en primer lugar aclarar por qué está pasando y qué va a continuar y a dónde se quiere llevar todo esto. En primer lugar, la gente ha puesto su esperanza en el dinero. Los poderosos de la tierra que están haciéndole daño a esta humanidad desde hace rato. Hoy me acabo de enterar que una noticia que me llegó, que los señores que produjeron los venenitos ahora ya están diciendo, literalmente escuché al presidente de una de estas cosas y dijo que ya se sabía que a partir de ahora de cada 3 personas se iba a morir una a causa del cáncer. Y lo dijo así de una manera tan tranquila. Dijo, todos sabemos que a partir de ahora, ¿por qué dice él a partir de ahora? Uno de los presidentes de estas asociaciones de la farmaqueya, o lo que la Biblia llama la farmaqueya, dice que se sabe, vuelvo a repetirlo, que a partir de ahora, de cada 3 personas se va a morir una de cáncer a nivel mundial y que ellos tienen ahora la solución
con un sistema nuevo de medicina mundial y que se van a llenar de billones de dólares. O sea, mientras los bancos caen, la economía se está inflando, o más bien, sí, hay inflación a nivel mundial y el dinero vale cada vez menos y la gente pierde su poder adquisitivo. Ya no pueden pagar hipoteca, ya no pueden pagar la cuota del carro. El dinero que reciben no les alcanza ni siquiera para comprar lo que antes compraban. Ahora todo para ellos es más difícil y sin embargo estas élites cada vez están más ricas y están anunciando más muertes de seres humanos y siguen anunciando que van a ganar más billones con la nueva supuestamente sanidad o el nuevo sistema de medicina mundial que ya tienen preparado para los que ya les dicen que se van a morir. Todo este plan oscuro de ellos es definitivamente anunciado en la palabra del Señor. En el libro de Jeremías, en el capítulo 17, antes de leer el libro de Ezequiel, el Señor advirtió lo siguiente. En el capítulo 17, en el versículo 5, dice el Señor que maldito el hombre, lo leo aquí en la versión BTX, así dice Yahvé, maldito el hombre, o dice maldito quien confía en el hombre y se apoya en un brazo de carne, apartando su corazón de Yahvé. Está diciendo, los seres humanos siguen confiados en que el humano los va a ayudar. Quitaron su esperanza de mí, que soy la fuente de aguas vivas, y ellos sencillamente serán abandonados y sus nombres serán escritos en el polvo de la tierra, dice más adelante. Pero aquí está acusando a la gente que tiene el mundo así. Dice en el capítulo 17 de Jeremías, el pecado de Judá, y dice en el versículo 13, oh Yahvé, bueno, lo voy a leer después, dice claramente hablando de la gente que ha robado, dice, el que amontona riquezas injustas, ojo, el que amontona riquezas injustas es como la perdiz que incuba lo que no puso, es decir, se adueña de lo que no le pertenece como si fuera propio. Y claramente dice, en la mitad de sus días las abandonará y ante su postrimería será un necio. El Señor está diciendo, la gente que ha robado a la humanidad, que los han asesinado, que se están aprovechando de ellos y que siguen haciéndole a la gente un seguimiento tan terrible, no solamente las cámaras, sino ahora el sistema nuevo de control digital del dinero producido y centralizado en estos bancos mundiales. Esto hace que el Señor también tenga que intervenir a favor de su pueblo, porque nosotros, su viña, es decir, los creyentes en Yeshua, los creyentes en Jesucristo, Señor y Salvador, no hablo de ninguna religión en específico, hablamos de nosotros, los creyentes, su viña. El Señor dice que Él nos defiende, pero que lo terrible de toda esta situación es que pastores, iglesias y gente que dice que cree en Dios siga todavía confiando en que el sistema se va a arreglar, que si oramos por este presidente, él se va a portar muy bien y nos va a ayudar y no nos va a dejar que nos roben. Todo va a ser parte de un conglomerado de corporaciones dispuestas a cumplir lo que aquí dice en la palabra, amontonar riquezas injustas que no les pertenecen. Y con este dinero que piensan ganarse ahora, supuestamente en estos años, que el mundo entero, la tercera parte del planeta va a caer inundado de cáncer, pues esto es algo gravísimo y a los ojos del Señor con orgullo exhiben su pecado, también dice el libro de Isaías. Quiero que nos remitamos al libro de Ezequiel 7, versículo 11. Vamos a mirarlo en esta Biblia como en otra versión que es la NTV. Mientras abro la Biblia en el libro de Ezequiel, quiero decirles, hermanos, no creamos que esto de los bancos y que este colapso pasó así de repente, de la noche a la mañana, y que las acciones de estas personas se bajaron o que van a caer, porque están cayendo muchísimas acciones de esta gente que siempre han creído que iban a tener ese poderío por siempre, pero que detrás de ellos hay otros que están en un nivel más elevado, es decir, espiritualmente en la oscuridad, hay niveles de más poder, tras bambalinas, que sencillamente lo tienen todo preparado, como dice alguien, fríamente calculado. Ellos mismos están tratando de producir esta quiebra bancaria, lo dije en un comienzo, para quitarle dinero a otros intermediarios o otros bancos intermediarios y tener un control más efectivo de la economía que están haciendo, ya que la economía digital, que estamos en este momento a punto de verla establecido a nivel mundial, no solo en los Estados Unidos. Ahora, como dije, esta crisis económica trae además algo que se va a presentar, que es la desconexión de la Internet.
¿Por qué estoy diciendo esto? Porque van a tener una disculpa. La disculpa va a ser, la gente empezó a retirar. Las noticias que hemos visto esta semana y la anterior, sobre todo esta, dicen, estamos tratando de que todas las personas, sobre todo los inversionistas, no retiren su dinero. A la gente le dicen, por favor, mire, personas, en una crisis lo que menos hay que hacer es retirar el dinero. No retiren el dinero, no salgan en desbandada, no se vayan a sacar la platica de los bancos, porque entonces ustedes son los perjudicados, se van a perjudicar. Tranquilos, no retiren la plata, el gobierno le va a inyectar un apoyo, una ayuda. Pero es que piensa lo siguiente, querido hermano. Los bancos que están cayendo, producto de sus estrategias oscuras, que no son los bancos más grandes, lo que están haciendo es diciéndole a la gente que invirtió, los que tienen más dinero y que son socios de esos bancos intermedios, le están diciendo quién los manda. Ustedes saben que invertir en la parte financiera, en bancos y estas cosas, acciones, esto es algo etéreo, en cualquier momento se puede perder y si usted no sabe invertir, pues le toca que pierda. El gobierno a través del presidente Joe Biden les ha dicho prácticamente eso a los bancos intermediarios, a los inversionistas. Ustedes tienen que aceptar que perdieron, invirtieron mal. Y a la gente le dicen, entonces no retiren el dinero. Pero qué cosa tan ilógica, porque si la gente que da el dinero para mantener los bancos y cierta economía financiera y acciones aquí y allá, y mueven la economía, de todas maneras ellos no son tontos. Ellos dicen, el gobierno ya dijo que no nos va a respaldar, que no nos va a cuidar, que quién nos manda a perder por invertir mal. Pues nosotros, así nos digan lo que nos digan, nosotros ya estamos retirando nuestro dinero. Los bancos, al retirar los inversionistas su dinero, pues los bancos quedan prácticamente en la ruina. Y si ahora se agrega que la gente que no es tan tonta, no hace caso al gobierno de que deje el dinero allí, sino que literalmente van corriendo y es que tienen que ir a sacarlo, entonces lo que va a producirse es un colapsamiento de la economía y la gente entonces va a tener que depender ahora ya no de la confianza que tenían en los bancos, ni en las inversiones en acciones y otras cosas como estas, bonos de países, bonos de tesoros y estas cosas. Entonces la gente dice, ¿y ahora para dónde podemos ir? Y como han venido por muchos años tratando de desacreditar otro sistema alternativo como el Bitcoin y otras cosas, entonces lo que hacen es decirle a la gente, no tienen a dónde correr, esperen la solución que el gobierno les tiene, no tengan miedo y ya les vamos a brindar una ayuda. Desde luego que ahí seguramente va a aparecer el salario básico universal con el cual la gente va a estar conforme o supuestamente, aparentemente, la mayor cantidad de la gente que no tiene muchas posibilidades económicas, entonces van a decirles a ellos, vamos a poder sortear la crisis financiera y les vamos a dar a cada uno de ustedes un salario básico para que se sostengan mientras la economía se estabiliza. Pero la gente, como he dicho, la gente no es tonta. La gente está buscando entonces qué voy a hacer, a dónde voy a recurrir. Y la gente va a buscar seguramente cualquier cosa que les aparezca para colocar su confianza en algo que está supuestamente para ellos llegando como un salvavidas. Pero aquí entra la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dijo precisamente, ¿por qué pusieron la confianza en el hombre? Van a perder lo que tienen. Si ustedes no confían en el Señor, ustedes entonces no van a ver que en crisis Dios sabe sostener a su pueblo y le sabe dar. Él es el dueño del oro y de la plata. Nos vamos al libro de Ezequiel y vamos a leer esto. Y estaba diciéndoles que para seguir con esta, digámoslo así, con este drama, con este teatro que están haciendo, entonces van a decir, para que la gente no acabe de poner en crisis a la economía mundial, ni al sistema financiero, entonces por obligación nos va a tocar entonces suspender los retiros por un tiempito, por un breve tiempo. Y como la gente no hace caso, entonces el fin de semana van a empezar a decir, vamos a tener que desconectar las transacciones, no vamos a poder tener transacciones todos los días de la semana, vamos a restringir las transacciones para evitar precisamente un colapsamiento mundial. Discúlpame. Así que entonces, como ya la gente se da cuenta que le están tratando de detener su dinero y los retiros, entonces la gente va a insistir, van a entonces que llegar los señores controladores a suspender el servicio de la internet y para que la gente no sepa que fue para evitar los retiros económicos masivos, entonces van a decir, no, ocurrió un ataque, alguien nos atacó, un pulso de tipo magnético, un pulso de campo electromagnético
nos afectó, es un acto terrorista, nos dañó sistemas de redes, nos ha dañado la comunicación y por eso es que no estamos pudiendo solucionar la crisis. Tienen que esperar para que se solucione la situación de los ataques, el terrorismo, y vamos a ayudarnos entre todos y la internet la vamos a volver a colocar otra vez normal. Tenemos que intentar detener este colapso mundial. Mientras tanto ellos van a seguir con el robo de dinero y van a de pronto tratar de producir un ataque de falsa bandera, es decir, diciéndole a la gente que es muy probable que Estados Unidos esté sufriendo de ataques de un lado o del otro, o desde adentro o desde afuera. Todo eso es un plan diabólico, mis queridos hermanos. En Ezequiel, ahora sí, bendito sea el poderoso nombre del Señor. El libro de Ezequiel nos habla, en el libro de Ezequiel capítulo 7, le pido que usted abra su Biblia. Ezequiel capítulo 7 dice así, vamos a ver el versículo Ezequiel 7:11. Leo y dice así Ezequiel 7:11. La violencia triunfa hasta convertirse en cetro del malvado, pero no quedará nada de ellos, ni de su multitud, ni de su dinero, ni su hacienda, ni habrá quien se lamente por ellos. El Señor les dice a ellos, llega el día en que se avecina, o más bien, llega el día se avecina, el que compra no se alegre, y el que venda no esté triste, porque la ira gravita sobre toda la multitud. Y dice ahora, el vendedor no recobrará lo vendido, ni el comprador retendrá lo comprado, porque la ira gravita sobre toda la multitud y no se revocará, y a causa de su propia iniquidad nadie podrá preservar su vida. Es decir, no solo habrá crisis, caos, sino que habrá el momento, o vendrá el momento en el cual Dios a ellos, también creyendo que van a salirse con el botín y que van a cometer su fechoría sin que nadie les haga nada, Dios va a intervenir. El Señor hará tocar su trompeta de juicio, también en el principio de dolores que estamos, y Él va a hacer que ellos pierdan su dinero que se están robando con todos estos actos de falsa bandera, con todo el control económico y con tratar de que la gente se someta a su economía digital. Así dice el libro de Ezequiel capítulo 7, ahora versículo 19. Dice, tirarán la plata por las calles. No sé si ustedes recuerdan lo que sucedió. Claro que nadie se le olvida. A nadie se le olvida ver billetes y toneladas de billetes para ir a comprar un poco de harina. Y cuando empezamos a ver la gente haciendo artesanías con los billetes de los bolívares en el país de Venezuela, pues no se extrañen, hermanos, de que hace muchos años el Señor nos decía que van también a tirar no solamente la plata y el oro, es decir, todo lo que tiene que ver con cosas de valor, y cosas de valor como las acciones van en primera fila, y otras cosas como son, por ejemplo, bonos, y todas esas cosas que la gente ha puesto su esperanza en eso, van a verse tiradas por el piso. La gente dice, vamos a comprar oro, porque en el oro siempre habrá oportunidad. La Biblia ya nos anunció que vendría un tiempo en que el oro no valdría lo que está costando, es decir, aún las acciones del oro, a no ser que usted tenga el mismo oro, pero aún dice que aún el mismo oro será tan devaluado que no será el supuestamente salvador de la crisis de algunas personas, menos de esta gente que a nivel mundial hace rato, hace más de 10 años empezaron a recoger oro de todas partes del mundo y acumularlo. Y dice la Biblia, tirarán la plata por las calles, tendrán el oro por basura, ni su oro ni su plata podrá salvarlos en el día de la ira de Yahvé, porque eso ha sido, dice, eso ha sido su tropiezo y su pecado. No les quitarán el hambre ni le llenarán el vientre. Esto se va a complicar, claro, y esto que estamos leyendo será una realidad terrible justamente en el tiempo en que ya no estemos la iglesia del Señor, el tiempo de la gran tribulación, que ya está a punto de empezar. Voy a leerles a todos mis amados hermanos la Biblia NTV, un lenguaje muy sencillo para entender hechos reales. Primera de Timoteo en el capítulo 6, en el versículo 17, repito, Primera de Timoteo, el Señor nos dice claramente, no confíen en su dinero, es lo que nos está diciendo. Y dice, no confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Y es verdad, si el dinero hoy tiene un valor, mañana puede que valga la mitad o menos.
Vamos a leer entonces y dice, no confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Lo está diciendo el Señor. Confíen en el Señor, confíen en Dios, quien es, dice la Biblia, el que nos da en abundancia todas las cosas que necesitamos. Y dice claramente también ese pasaje, nos da las cosas para que nosotros las podamos disfrutar. O sea que en verdad el Señor sí se preocupa y la economía al Señor sí le interesa. Al Señor le interesa tanto la economía que usted se va a sorprender con esto. Dice la palabra del Señor en una de las parábolas que tanto hemos leído y conocemos. A un hombre le dejó unos talentos, a otros la mitad y a otros casi nada. Pero cuando regresó, al que no había aprovechado bien ese recurso, ese talento, se lo reclamó y le dijo, tráelo. Lo tenía guardado. Y cuando se lo entregó al Señor, le dijo, usted por lo menos hubiera llevado ese dinero a los bancos, para que por lo menos me hubiera entregado los intereses. Cuando uno ve este pasaje, uno dice, ¿cómo a Jesús le interesan los intereses? Es que el Señor es un buen administrador y Él nos da las cosas para que nosotros las hagamos rendir, para que demos fruto. Cuando uno no da fruto con lo que Dios le da, se lo quita. Si usted no es capaz de producir y cada día generar para por lo demás, incluso para, como dice la Biblia, si usted no provee para su casa y para los suyos, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Si usted no es capaz ni siquiera de darle fruto a su propia familia y lo poco que se le da lo pierde, entonces lo poco que le queda le será quitado. Él le dice, ¿por qué no llevaste mi dinero, a los bancos o al banco? Por lo menos me hubieras guardado los intereses. Ahora, si Jesús recomendó los bancos, no es que está haciendo una recomendación hoy a los bancos, es que en esa época los bancos tal vez no eran o no estaban en el nivel de descrédito y de robo como lo están ahora. Desde luego que seguro lo habría, pero él dijo, por lo menos lo hubiera hecho de ganar algo con el interés. Aquí nos estamos dando cuenta, y ahora sí leo 1 de Timoteo, en el capítulo 6, versos 17 y 18, en la NTV, y dice clarito así. Dice la palabra del Señor. Capítulo de 1 de Timoteo, es que tengo una Biblia con una letra tan pequeña, y no me he puesto las gafas de ver de cerca, pero usted me va a tener paciencia. Dice en este versículo ahora 16, 15 en adelante. En el momento preciso Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará, que a Él sea todo el honor y el poder para siempre. No lo han visto, pero Él sí nos está mirando. Y nos dijo, y precisamente ahí a Timoteo le dijo lo siguiente, enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Ojo, deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Entonces el Señor sí quiere que tengamos lo necesario. ¿Por qué todos no tienen lo necesario, pastor? Jesús dice en la Biblia que, ojo, no nos olvidemos de los pobres y ayudar a la gente, porque eso nos da la oportunidad de recibir más. Pero también lo dice porque hay gente que inevitablemente nunca entenderá cómo recibir la provisión de Dios, ni porque le enseñen una buena mayordomía, lo harán. Porque aman más el dinero y las cosas materiales y no ponen su confianza en el Señor. Y entonces ellos creen que son los sabios y expertos para manejar su dinero. Se lo llevan a los bancos y después los bancos se lo quitan, como estoy diciendo y enseñando. Pero aquí dice la palabra del Señor, diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esta manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Es decir, crisis habrá. Y el Señor lo dijo, cuando vengan las crisis, ustedes los que conocen y saben de la mayordomía, ustedes no van a tener que pasar necesidad como otros que sí la van a tener. Ustedes los pueden ayudar, los deben ayudar. Pero el Señor Jesucristo dijo también en una ocasión a sus discípulos, los pobres de este mundo siempre los van a tener. Es decir, que mientras el mundo esté como esté, el mundo va a tener mucha gente pobre y cada vez, desde luego, va a haber más pobreza. Vamos un poquito más adelante a un pasaje de Deuteronomio, en el capítulo 8, versículo 18, y dice, acuérdate de mí, dice el Señor,
Yo soy el que te da las fuerzas para obtener las riquezas. ¿Por qué dice el Señor? Porque yo tengo que cumplir un pacto que les prometí, que les juré a ustedes. Y en ese pacto yo les dije que les confirmé ese pacto a ustedes con sus antepasados desde Abraham. O sea, Él tiene una promesa de darles a sus siervos a través de la fe que es en Abraham. Por la fe nosotros recibimos cosas hoy todavía como en los días de Abraham. Y la Biblia lo dice, Abraham era rico. Isaac también era rico. Jacob también obtuvo y tuvo riquezas. David también tuvo. Muchos hombres del Señor tuvieron riquezas porque Dios cumplió su promesa, que cuando los llamaba, Él no dejaría que pasaran necesidad. Algunos pasaron necesidad en el Nuevo Testamento como Pablo. Pero él dice que toda la vida no estuvo así. Él dice, aprendí a conformarme cuando no había nada, pero también sé tener. Y si le tocó ser un mártir por el Señor, como decíamos en otro servicio, pues seremos mártires por el Señor. Pero el Señor sí cumple sus promesas porque Él es fiel. Ahora, quiero referirme también a un pasaje de la Escritura que está en Proverbios. Los invito para que veamos Proverbios en el capítulo 3. Repito, Proverbios, capítulo 3. En este pasaje de los Proverbios 3 hay una enseñanza para este tiempo que debemos tomarla. La Biblia nos enseña que nosotros debemos ser muy cuidadosos y no meter todas las cosas y las riquezas o las provisiones en la misma canasta. Echa tu pan sobre las aguas y con el correr del tiempo lo recogerás. Es decir, no se puede invertir solo en una sola cosa. Salomón aprendió esto y lo explicaba en otro servicio. Pero hoy nos vamos a Proverbios en el capítulo 3, que habla de la confianza que debemos tener primero que todo en el Señor y no en las riquezas. Capítulo 3, versículo 9 y 10, y dice así: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces, si honras al Señor con tus riquezas y le das de lo mejor que tú produces, porque es lo que está diciendo, entonces Él, habla del Señor, llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Es una promesa del Señor. Observemos también en el libro de Proverbios, en el capítulo 11, versículo 24, un poquito más adelante, Proverbios 11, repito, versículo 24, dice la Escritura claramente: da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Y el versículo 25, el generoso prosperará. El que reanima a otros será reanimado. La gente maldice a los que acaparan el grano, pero bendice al que lo vende en tiempo de necesidad. Mira, toda esta gente acaparadora de la supuestamente salud, de las fórmulas para salir del cáncer, que lo que están es manipulando al pueblo, llega el momento en que van a ser despojados. Yo le he estado orando al Señor que toda esta gente impía, créame que se lo digo de corazón, sean avergonzados. Todos estos demonios que guían a estas personas sean desposeídos y que todas sus riquezas que han acumulado sean movidas y redistribuidas y llevadas para el cumplimiento de la palabra del Señor a nivel mundial. Él lo prometió. Hay versículos en la Biblia que me dicen que en este tiempo del principio de dolores Dios sorprenderá a toda esta gente impía quitándoles lo que ellos habían acumulado. Se les va a ir como agua entre los dedos en un instante. Tienen la esperanza de que van a seguir cosechando de la humanidad hasta el cuncho que le quede en el bolsillo, hasta los últimos centavos, como hacían los publicanos, con tal de supuestamente, el plan de ellos, y usted ya sabe que es prácticamente reducir esta población de esta tierra y de paso quedarse con lo que tienen los seres humanos en todo país, en toda nación. En el libro de Proverbios también, en el capítulo 23, capítulo de Proverbios 23, voy a leer el versículo 4 en esta misma versión de la NTV. Repito, Proverbios 23, 4. Dice así: no te desgastes tratando de hacerte rico, porque ese es otro asunto que ellos tienen y no se contentan, y tienen más y nunca descansan, y como dice la Biblia, nunca se sacian. Capítulo 23, versículo 4. No te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque les saldrán alas y se irán volando como las águilas. Y se irán volando como las águilas.
¿Cuándo ocurriría eso? Más en los tiempos finales. Los ricos y mucha gente que ha hecho de verdad riquezas injustas y dañado al mundo, van a ver en un instante cómo las riquezas que ellos tenían se les van a hacer alas. Muchas de estas personas que han perdido y que han fracasado con las caídas de las acciones, se han tirado de los edificios como lo hicieron en el 2008 y otros años, como en el colapso que tuvo los Estados Unidos por los años 1913 o 30 y algo, más bien, así va a ocurrir durante este periodo que ya empezó. Ya sonó la campana de lo que ellos están haciendo. Pero mira la última porción, ya para terminar en esta noche. Hebreos capítulo 13, en el versículo 5, el Señor dice clarito, no amen, cristianos, gente de Dios, pueblo santo. Dice el Señor, no amen el dinero. Porque el problema grande de la cristiandad, que nunca ha sido capaz de ver cómo Dios sí cumple sus promesas de que nada le faltará a los que le temen, lamentablemente viven tan pegados al dinero que no son capaces de reconocer estas promesas del Señor, no están contentos con lo que ya tienen, y aunque Dios dijo, nunca les fallaré, jamás los voy a abandonar, ellos siguen todavía con miedo en perder las cosas. Claro, mucha gente podrá decirme, pero pastor, ¿cómo no le va a dar temor que le quiten su casa, que usted pierda su empresita, su carrito con el que trabaja? Y ahora le piensan aquí en Colombia cobrar impuesto hasta la gente que anda en bicicleta y hasta la gente que tiene patinetas. Dicen que ellos, aunque no están supuestamente echándole gasolina, ni contaminando, ni emitiendo todos estos contaminantes, que de todas maneras ellos generan problemas en la calle, que porque también producen accidentes y entonces ahora les van a quitar hasta la pobre bicicleta. Esto es algo increíble, que no se puede ni siquiera concebir cómo un gobierno puede llegar a pensar en desposeer a la gente hasta estos niveles. Pues ellos van a ver que la mano del Señor no se ha cortado ni para ayudar a su pueblo, ni para hacer juicio sobre estos depredadores también de la economía mundial. Mis estimados hermanos, hemos llegado al final de esta emisión. No me he demorado mucho, pero quiero decirle lo siguiente. En estos días, métase con Dios en oración y ore de esta manera. Le voy a dar solamente una guía. Padre eterno, si de alguna manera yo he sido un idólatra de los bienes materiales, te pido que me perdones. Ayúdame, Señor, a no poner mi esperanza en el dinero. Como tú lo dices, es inestable. Más bien, Señor, corrijo mi actitud y pido que saques de mí todo lo que sea idolatría, por cualquier cosa que se llame idolatría, no solamente avaricia, amor por el dinero y los bienes materiales, sino otras clases de idolatrías. Señor, ayúdame a estar en el lugar correcto, a entrar en el cuarto secreto de la oración. Porque si no somos capaces ni siquiera de darle al Señor, ni siquiera de las 24 horas, ni el diezmo de las 24 horas, que serían por lo menos unas 2 horitas, no se las dedicamos a Dios en oración ni en lectura de la palabra. Si nuestras oraciones diarias son tan miserables, tan pobres, que a veces ni siquiera tiempo para un devocional, ni siquiera para orar, para irnos a acostar. Y sin embargo, sí queremos que Dios nos multiplique y nos bendiga. Si no somos fieles ni siquiera en la oración, porque usted no tiene que meterse la mano en el bolsillo para sacar plata para orar. Usted puede orar en cualquier parte, puede postrarse en cualquier lugar, eso sí, desde que tenga privacidad. Y aún hay gente que hasta haciendo alguna cosa pueden hablar con Dios. Pero démosle al Señor lo que es del Señor. Démosle a Dios lo que es de Dios. Y démosle al César lo que es del César. No le demos al César lo que no le debemos dar al César. Tampoco podemos dejarnos robar. Pero sí debemos darle al Señor en primer lugar lo que Él nos pide, que le entreguemos todo, y que seamos buenos administradores de todo lo que Él nos da. Y por último, orar, para que, como dice el Señor, si ustedes oran en estos tiempos de crisis y aprenden a compartir y aprenden a dar y aprenden a ser fieles, no faltará el pan, no faltará el trabajo, no faltará la persona que pueda Dios usar para que sea tu contacto de trabajo, tu contacto para tener un crecimiento, incluso en los días de crisis. Dios le dijo al pueblo de Israel cuando se lo llevaba, y Jeremías lo predicó Isaías y otros siervos de Dios lo predicaron, que cuando tuvieran que ser llevados al cautiverio, no desconfiaran en el Señor, porque allá ellos iban a poder comprar hasta cabañas, comprar hasta chozas, o comprar incluso hasta fincas, donde sembrarían y comerían de lo sembrado, y durante el tiempo que duraron de 70 años de cautiverio, pues no era esclavitud, pero era un cautiverio, iban a comer, iban a tener incluso obreros para pagarles.
iban a poder vivir con tranquilidad aún estando en tierra ajena. Y si eso ocurrió en el tiempo en que no había venido nuestro precioso Salvador Jesucristo Yeshua, pues hoy, si Él está con nosotros y el Espíritu de Dios está a nuestro lado y nos guía a todo lo que nos conviene, no nos va a faltar el pan, como lo dice el Señor en 1 Timoteo. Quiero que tengan todas las cosas que les son necesarias, pero quiero que sean generosos y quiero que también no sean avaros. Quiero que no pongan su confianza en estas cosas de aquí abajo. Y el Señor extenderá su mano. Él da pan y da semilla al que siembra. Así que, hermanos, vamos a hacer una oración y que Dios bendiga su casa en este tiempo. Sea prudente, dese cuenta que de nada sirve tener miedo de la economía. Siempre en los tiempos de crisis que hemos vivido, yo mismo como siervo del Señor, también he conocido y conocí días difíciles. Pero una vez que entendí el principio de la mayordomía, seguimos aprendiendo y dependiendo de Dios en todo. Él se da cuenta cuando dependemos de Él y cuando no tenemos miedo, pase lo que pase. Oremos. Padre eterno, te doy gracias por tu palabra, Señor. Tú dices que estamos en un tiempo de juicio y que el juicio de Dios en el principio de dolores también llegaría y comenzaría por la casa de Dios. Te pido, Padre, en esta noche que nos perdones todas las veces las situaciones en las que nosotros hemos incluso hasta discutido por dinero, en las que hemos estado descontentos y malagradecidos. Perdónanos, Señor, todas esas cosas y ayúdanos, Señor, a tener siempre totalmente, diariamente nuestra esperanza en ti y en lo que tú puedes hacer. Si tu palabra dice que tú eres el dueño del oro y la plata y que tú le das poder a las personas, incluso hasta para hacer las riquezas, aunque mi corazón no está anhelante de vivir pensando en lo material, ayúdanos, Señor, para poder tener las cosas que son necesarias. Y si nos permite, Señor, ser bendecidos, como también lo promete tu palabra, que lo hagamos, pero que, Señor, eso no sea para nosotros un tropiezo. En el nombre de Jesús, bendice a cada persona y guárdanos de estas estrategias mundiales, de este sistema de control masivo mundial engañoso. Líbranos de este misterio de la iniquidad en el nombre de Jesús de Yeshua. Te damos gloria y gracias, Padre bueno. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde. Con la ayuda del Señor nos veremos el domingo. Estamos ya desde hoy en la noche, muchas de las personas que trabajan con nosotros en el templo, de los jóvenes sobre todo, están ayudando y preparando también el material y todo lo que se requiere para recibir mañana en la mañana el campamento de los adolescentes en MCA. Que el Señor le bendiga, ore para que nuestros muchachos, nuestros niños estén guardados, protegidos, y usted, Padre, acompañe, apoya a sus hijos, déjeles a los niños buscar las cosas de Dios, como dice el Señor, dejad que los niños vengan a mí. Bendición para todos, será hasta el domingo, Dios les guarde a todos. Bendiciones en esta noche. Bueno, mis amigos, espero les haya gustado esta información, este mensaje. Como les digo, él es un pastor que conoce bastante de la situación, de lo que está ocurriendo en el mundo, y él nos lo hace ver a través de la palabra. Creo que es algo muy confiable. Bueno, también vamos a darle agradecimiento a la dama Wendy Zapata desde la ciudad de Cali, al señor Elías Padilla desde la ciudad de Cartagena y al señor Iván de Jesús Barbosa en la ciudad de Bogotá, que se han inscrito en el programa, se han inscrito en Colombia Despierta. Todos queremos despertar. Gracias por suscribirse, gracias por estar en sintonía con nosotros. No queda más que invitarlos a que usted también se suscriba, porque aunque no somos unos profesionales, somos personas comunes como usted, pero que queremos que también despierte como yo y como estos que están entrando en nuestro programa. Así que ahí les dejo la inquietud. Solamente eso es gratis, solamente tienen que buscar Colombia Despierta 19 en YouTube y suscribirse a nuestro canal. Es gratis. Y no resta más decirles que Dios me los bendiga, me les dé un bonito día, una bonita noche,
y un gran despertar para el día de mañana. Y no olviden, den su like, que Dios los bendiga.